vamos a ver con este tema qué lugar ocupan los modelos, esos modelos de aprendizaje dentro de esta educación del siglo XXI, y vamos a ver cómo nos podemos posicionar esos modelos dentro de nuestras aulas, siempre viendo el uso de las nuevas tecnologías y la innovación educativa. Pues comenzamos. Y vamos a ir viendo y trabajando en ello. Bueno, y más personas están, no me olvido de nadie, ¿no? De Heidi. Entonces, vamos adelante, Heidi, vamos a ir viendo aquí un poco. Primero vamos a utilizar este esquema, ¿no? De modelo. Interesante que ustedes siempre agarren un poquito de papel o en el Word de la computadora y vayan anotando, ¿no? Porque vamos a tener estudio de casos, como bien saben, ¿no? Y el primer estudio de casos, vamos a ver si se está produciendo este modelo, el modelo conductista. Pero vamos a ver, Heidi, si me ayuda un poquito. ¿Cuál sería el individuo o la persona? ¿Qué sería? ¿Qué se considera al individuo? Este primero. A ver si me ayuda con la lectura. Una máquina, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Sí. No entendí la pregunta, perdón. La lectura, ¿qué quiere decir? Es posible usted ayúdeme con la lectura. Es posible la predicción completa. A ver, ¿la perdió usted? Sí, es posible la predicción completa al conocer el estado de la máquina y las fuerzas, conductas que interactúan con ella en cada momento. El Muy bien. currículum es cerrado y obligatorio para todos. ¿Sigo? Vamos a tomarnos tiempo. Primero, entonces, tenemos que la persona y el estudiante va a ser una máquina, ¿no? Donde solamente lo observable por conducta. Dentro de mi materia o dentro de mi currículum es cerrado y obligatorio para todos. No hay ningún cambio. Uf, esto es, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo son los objetivos? Los objetivos se jerarquizan y secuencian en generales, específicos y operativos, donde lo importante es llegar a identificar conductas observables, medibles y cuantificables. Excelente. Entonces, si nosotros vamos a ver un estudio de casos, ahora los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes, sí o sí, ¿qué son? Van de lo general a lo específico y después terminan en lo operativo, ¿no? ¿En qué? Que identifico una conducta, la observe, la mido, la cuantifico y actúo. O ejerzo aprendizaje. ¿Lo ven? Esa es la secuencia de los objetivos didácticos. La evaluación, vamos a ello. ¿Qué tiene la evaluación? La evaluación se centra en el producto que debe ser evaluable en cuanto medible y cuantificable. El criterio de evaluación radica en los objetivos operativos. Muy bien, entonces, ¿cómo va a ser la evaluación? Vayan anotándolo y no se olviden que debe ser medible y cuantificable. Y radican que en qué objetivos teníamos unos generales específicos en los operativos. Quiere decir cómo yo voy a realizar lo que he aprendido. Eso es lo que vamos a evaluar ahí. ¿Cómo lo voy a realizar lo que he aprendido? Objetivos operativos. Muy bien. El teacher, el profesor, ¿cómo será, Heidi? El profesor está dotado de competencias aprendidas que pone en práctica según las necesidades. Un buen método de enseñanza garantiza un buen aprendizaje. Muy bien, entonces, dotado de las competencias, porque como tiene que ser a través de la conducta que vea, y bueno, es correcto, produce buen aprendizaje, ¿no? Muy bien. ¿Cómo será el alumno? El alumno es un buen receptor de contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña. No tiene más. Mira qué fácil. Nada más. Va a aprender lo que le vamos a transmitir y ya está. Y no tiene más pretensiones. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso déjemelo a mí, se centra en que en los contenidos, en los materiales, ¿no? Que los prepara ¿quién? El profesor. Y a través de las conductas, él aprende y lo almacena. Entonces, ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y la motivación, Heidi, de dónde? ¿Del estudiante? ¿De dónde viene? La motivación es externa o extrínseca y se apoya en premios o castigos como reforzadores
del aprendizaje. Muy bien, perfecto, gracias Heidi. Si yo voy a utilizar como docente este modelo, tengo que saber qué representa mi estudiante. Va a ser una máquina donde hace conductas. ¿Dónde lo puedo aplicar? Tiene que ser en una materia cerrada y obligatoria para todos. Tengo que conocer el tipo de objetivos y la evaluación. ¿Qué voy a hacer yo dentro de este modelo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo va a ser mi estudiante? ¿Y cómo se procede al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué motivación de dónde nace? Todo esto lo tengo que conocer para yo saber si lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar dentro de mi aula. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos que aquí tenemos que realizar las relaciones correctas según la estructura de este modelo. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que lance la Sí. votación? Porque por allí es. Si bien el conductismo está pensado como en una escuela anterior, ¿hay algunas relación de que es bueno, o sea, en algunas materias o en algunos contenidos se debe usar este sistema conductista? Claro, aprenden, hemos visto que aprenden correctamente. Sí, es otro modelo totalmente correcto, pero para tomar una decisión si lo utilizo o no, si es correcto, tengo que tener en cuenta todo esto de aquí, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Ver el tema de que nuestros objetivos van a estar dirigidos de esta forma, que nuestra evaluación va a estar así, que vamos a considerar a nuestro alumno de esta forma, que la motivación va a llegar por acá y que le vamos a considerar una máquina. Y sí, y podría ser utilizado. Sí. Pero entonces está pensado más como si tuviera que escoger para ciencia exacta. No, puede ser podría ser para cualquiera. No, no tiene por qué. No tiene por qué. No, no encasa bueno, no le No se pondríamos. relaciona, como que esto es más social, esto es más exacto, no hay esa relación. No, no. Mientras cumpla con lo que hemos visto, qué consideramos al estudiante, como el lugar donde estamos nosotros, qué tipo de objetivo vamos a pedir dentro de nuestra materia, cómo vamos a evaluar. No. Y es un buen modelo también de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos un trabajito para ver cómo estaba esto. ¿Qué trabajo tenemos? Vamos a relacionar, si nosotros lo consideramos, es una metáfora, cómo consideramos al estudiante, no sé, como algo cerrado, obligatorio para todos, no sé. El currículum, cómo lo consideramos, yo iría colocando la respuesta que pienso, coloco la respuesta. Entonces, siempre que hagamos y elijamos un modelo, dentro de nuestra aula tenemos que ver qué es el estudiante. Bueno, que es una metáfora básica. ¿Qué es el estudiante? ¿Qué le consideramos? También tenemos que pensar cómo va a ser el currículum. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta el lugar que ocupa el profesor, cómo va a ser el profesor. Los objetivos hacia los que encaminamos. El alumno, cómo es nuestro alumno. El tipo de evaluación. Perfecto. La motivación de dónde viene y el tipo de enseñanza que podemos realizar, ¿no? Dentro de cualquiera de las universidades que tenemos, ¿no? En Bolivia. Entonces, de ahí, ¿qué ocurre? Que tenemos que tomar una decisión. Hay que realizar y vamos a ver cómo nos va con este modelo. Un poquito, ¿qué es el modelo? Tuviste una noche estudiando conductismo, creo que odio, ¿no? No sé si le van a odiar a ustedes, depende de los resultados, ¿no? A Skinner, un modelo. Entonces vamos a ir viendo respuestas por aquí, más frecuentes, vamos a ir viendo. Tenemos una persona ya respondido, anímense. ¿Qué consideramos que es? Bueno, vamos a ir viendo por aquí también. ¿Qué consideramos que es él? Tenemos es una metáfora, cómo es el currículum, cómo es el profesor, cómo son los objetivos, cómo es el alumno, cómo es la evaluación, cómo es la motivación y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí al ladito tenemos un poquito, pero no se lo quiero desvelar. No se preocupen porque tenemos 2 minutitos para terminar y valorar. Pero ya ha habido una persona por ahí, 3 personas, ya, esto va rápido. Bien, 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 bien. A ver, ¿quién se anima?
¿Quién se anima a decir su respuesta? Ya tenemos 4, hay 2 minutos, no hay problema para. Pero ¿quién se atreve? Bien, tenemos por aquí respuestas. A ver, ¿quién me ayuda con ello? Ya tenemos 4 respuestas. Y terminó por ahí. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Esto es lo que sí ha respondido. Uy, lo teníamos claro. Qué bien, no ha habido muchas dudas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Esto está bien? ¿Esta será o no? Sí, listo. ¿Sí? Heidi, si quiere, me ayuda. Pensamos que sí, ¿no? Después el currículum es cerrado y obligatorio. Muy bien, dentro de una materia. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos que el profesor está dotado de competencias aprendidas, ¿no? Y lo pone en práctica. Los objetivos van de lo generales a lo específico a lo operativo. Muy bien. El alumno es buen receptor de los contenidos. La evaluación es sobre el producto, como lo está haciendo. La motivación es extrínseca y el proceso de enseñanza depende de los contenidos a través de la operatividad de conductas. Bueno, ¿qué tal nos habrá ido? ¿Qué piensan? Pues estas son las respuestas correctas. Uy, voy a borrar estos garabatos. Denme un segundo, que se ven feos. Bueno, pues lo tenemos claro, ¿no? Muy bien, perfecto. Cuidado que solamente han entrado 4 respuestillas, ¿ah? Muy bien, ¿qué tenemos ahí? Que esto surge, es un método que surge ¿de qué? De un aprendizaje como un proceso interno, ¿no? Y a través de este modelo, el cambio que se produce en los aprendizajes de nuestros estudiantes están enfocados a algo externo, que depende totalmente de qué? Del profe. Y los estudiantes lo ven a través de la observación. Entonces sería un modelo muy interesante para un tema de aprendizaje que visual, ¿no? Pues sí tendríamos desarrollado. Y bueno, sus aportaciones principalmente, el por qué son consideradas importantes, es porque nosotros manejamos perfectamente los objetivos. Cuidado que ahora vamos a ver un caso. ¿Un caso práctico de qué? Un caso práctico de qué? De un aprendizaje conductista. Vamos a ver a un doctor y a una paciente. Y ellos utilizan mucho, cuando dan esas noticias, el modelo conductista. Entonces vamos a apreciar si el doctor utiliza este modelo o no. Si utiliza este modelo es muy interesante porque formula objetivos claros. Tiene una estructura de contenidos, organiza esa información en bloques, evalúa la respuesta del paciente, en este caso, en este ejemplo de los alumnos, y tiene una retroalimentación. Y le hace seguimiento al paciente o al alumno. Vamos a trasladar el ejemplo de un paciente que da una noticia, ¿no? A un familiar. Modelo conductista. Y vamos a ponerle después la escala si aparece todo lo que vemos aquí. Entonces, ¿no respondemos todavía? Ah, no, perdón. Ese era cognitivo. Estamos en este de aquí, conductista. Vamos a ver este otro ejemplo. Tal vez lo han visto ya. Y vamos a ver si aparecen los objetivos, los contenidos y la organización. Muy bien. Y después la pregunta va a ser clara. Vamos a ver la pregunta. Primero vemos la pregunta y después vemos... No respondan todavía. Después de ver el video, que el aprendizaje se propone, ¿por qué? Por algo externo, mediante fenómenos observables, ordene en mayor o menor medida la influencia que tiene este proceso de aprendizaje. Uy, se nos movió la pantalla. Entonces, ahí tendríamos la pregunta. Entonces, ¿qué tendría que analizar yo? Si aparecen objetivos claros, si aparece una estructuración de contenidos, si está organizada la información, si hay una evaluación continua, hay una retroalimentación y seguimiento. Vamos a ver en este caso de un modelo conductista.
Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntase un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? ¿Qué piensan si quitamos a eso? ¿Seguirá levantándose ella? No, sí. Si separamos los estímulos externos. Yo creo que sí. Ujú. Va a seguir con esa conducta. Muy bien. Sí, licenciado, sigue con ese mismo patrón. Muy bien. Después analizaremos si es porque están los contenidos claros, porque la secuencia de contenidos, si los objetivos están claros, si se consigue eso o no. ¿Lo vemos? Elaine, por favor. Se están saliendo. Se van todos. Pam, 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 y se va a quedar ella sola. Ya no va a haber estímulos externos, pero ha habido unos contenidos anteriormente, una secuencia de los contenidos que ha hecho que aprenda ese tipo de conducta. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando. ¿Qué pasará? ¿Pueden cambiar de opinión? ¿Antonio cambia de opinión o no? No, yo creo que sigue parándose. ¿Alguien más está con Antonio o dicen que no todavía? Yo creo que ya no se para. ¿Que no? ¿Dice? Ajá. Bueno, vamos a ver. Salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? El aire. Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa con... Es que hay una enfermera que la está observando. ¿Una qué? ¿Qué? ¿Cuál? La recepcionista está ahí, la está viendo. Si no se para, hay alguien que te está viendo que no te paraste. No, ella está fuera de. Ni sabe que está ahí. Está fuera. Pero lo dejamos ahí. No hay problema. Lo dejamos ahí. Vamos a ver qué ocurre cuando llega otra persona que también es ajena. Este chico de acá. Este chico de acá, nadie le ha transmitido los contenidos. Veremos qué ocurre. ¿Qué piensan con este nuevo? ¿Se levantará también? Sí. ¿O no? Si no es parte del experimento, yo creo que sí, se va a parar también. Claro. O sea, la recepcionista no se para porque lógicamente ella está ahí, ¿no? Ella ya sabe de lo que se está ocurriendo, ¿no? Del aprendizaje. Pero este chico no sabe nada. Es otra como la chica que tenemos ahí. Vamos a ver qué ocurre. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. De nada. Motivación también. Observen el tema de motivación. ¿Qué es? Se levanta ella. Pobre chinita, ¿cómo se levanta? Qué educada es ella. Después será coreana. Pero... ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Desde el principio había unos contenidos, unos objetivos claros,
y el aprendizaje de esta persona, bueno, pongamos Lucía, hizo la conducta porque nosotros queríamos evaluar con comportamiento y la operación, ¿no? ¿Y ha conseguido ejercer aprendizaje en otra persona? Conductismo, ¿no? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Pero llega más gente, Antonio. Usted que casi le toman por loco, ¿no? Como diciendo, ¿por qué se van a levantar? Todavía está llegando más personas que no tienen ni idea, que todavía no se le ha transmitido conocimiento ni los objetivos, pero sí podemos evaluarlos nosotros. Y como decía, vamos a ello. Ping, 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 para arriba. Ping, 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 para arriba. Ella también, ni preguntó. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí John. Bueno, no necesitamos a nadie para explicar porque sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Se ha utilizado un modelo de aprendizaje llamado conductismo, donde miren, tenemos distintos autores. Pero de ahí, en este modelo, después de ver, tenemos que secuenciar. Vamos a ver, se formularon los objetivos de aprendizaje. Vamos a ir primero validando. No respondan todavía nada, después yo les doy tiempo. Vamos a ir viendo. A ver si puedo. ¿Aparecieron objetivos? Sí, había objetivos claros, porque si no... ¿Qué más había? ¿Qué más puede? ¿Había contenidos? Había, ¿no? ¿Estaba secuenciado en unidades? Sí. Supongo al principio tenían. ¿Qué más? ¿Había un refuerzo? Los pitidos esos, ¿no? ¿Había una evaluación continua de las respuestas? Bueno, desde nuestro punto de vista, sí. El que estaba haciendo el experimento, ¿no? ¿Había seguimiento de los estudiantes? Sí. ¿En qué medida aparecen todo lo de aquí? Eso es. ¿Qué ven, qué aprecian? Y tendríamos que ordenarlo, pero sí hemos visto que era un modelo de aprendizaje. Y era es muy efectivo, como han visto, ¿no? Recontra efectivo. Entonces vamos a ir, me voy a ir con ustedes y me voy a trasladar a la parte de respuestas. ¿Y qué ocurre? Aquí es el orden, ¿no? Me puedo ir para arriba. Si pienso que, por ejemplo, tiene más fuerza lo que yo puedo ver, lo relacionado con los contenidos, la secuencia de el refuerzo positivo, la formación de objetivos. Entonces le vamos a dar un orden. Si se me pasa, pues le doy para abajo. Entonces, mientras va respondiendo, vemos que este modelo propone un aprendizaje externo por parte de un docente, mediante el cual aprende el estudiante mediante fenómenos externos que tenemos que los tiene que observar. ¿Y este modelo qué nos aporta? Pues nos aporta una estructura adecuada de contenidos, de tema, ¿no? Un refuerzo positivo, una organización en distintos bloques, en distintos momentos, un seguimiento perfecto del estudiante, una evaluación continua de la respuesta dependiendo de lo que se quiere y la formulación de objetivos. Cuando ya lo tengo colocado, pues le doy a enviar y vamos a ver qué hay por aquí. Ya tenemos 3 respuestas, voy a hacerlo un poco más grande, que esto va muy bien. 4 respuestas, muy bien. Vamos a ver un poquito cómo está. A ver, ¿quién me comparte? Tal vez Jocelyn contestó por ahí. ¿O está en ello todavía? Estoy en ello. Está en ello. Pues alguien que haya podido responder, porque tenemos aquí lo que le digo, 8 respuestas. ¿Qué piensan ustedes? Primero, ¿qué se aprecia? ¿Qué aparece primero? Seguimiento del estudiante. ¿Cuál? Adelante. Formulación de objetivos. Muy bien. Aquí. Se tenía planteado el objetivo de lo que quería lograrse. Muy bien. Este fue para mí el primero. Perfecto. ¿Cuál sería este? ¿El que pone 3 personas? ¿Su secuencia o el de 1?
L3. Perfecto. La formulación de los objetivos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más ve ahí? Que hay una estructura adecuada de contenidos porque está basada en los objetivos y estos objetivos dicen que hay contenidos específicos que deben avanzar. Ujú. La información es de las unidades o de lo que se tiene que hacer, está basada en el contenido y está estructurada. Y esto nos lleva a que la relación con la respuesta, hay un refuerzo. No vi tanto el refuerzo porque si hubieran habido como aplausos dulces o algo después de pararte, hubiera sido un mejor refuerzo. Pero sí, y tampoco vi mucho el seguimiento a los estudiantes porque no hay un proceso de ver de por qué o cuántos se pararon, eso. Entonces, por eso lo puse más abajo. Muy bien. Bueno, no sé si es el que más nos gustaría, pero es el pi, sería el refuerzo, ¿no? Ese es el que... Ah, ok. Y el tema de la Pero evaluación, entonces un refuerzo no siempre es positivo, ¿no? claro, puede ser positivo o negativo. Como también puede ser un refuerzo negativo. Ujú. El pitido, porque no creo que a nadie nos guste el pi, ¿no? Y bueno, Yo sí. pienso en un refuerzo como algo positivo. Si me hubieran dado un dulce después de que me paraba. Podría ser. De ahí, como vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? El que vimos de tipo de aprendizaje, que también era muy relacionado a este modelo. De Sheldon. Sí. Eso, un aprendizaje ajustado a este modelo. ¿Qué más tenemos? El seguimiento. Bueno, lo hemos podido apreciar un poquito menos por la cuestión de que es externo. Había alguien, lo que es tomando notas, si eran capaces de eso, pero era totalmente externo. Que éramos nosotros, ¿no? Que estábamos como detrás de todo eso. Muy bien. Pues sí, podría ser esto. Pero lo más importante es que aparece, ¿no? Todo lo que hemos hablado aquí. ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos a ver si ha aumentado el nivel de respuestas. Déjenme un poquito aquí. Aquí tenemos, bueno, 9 respuestas que ha habido, coinciden un poco por acá, ¿no? Aparecen. Tenemos claro el tema del modelo, ¿no? No hay ningún problema. Simplemente para ir cerrando este modelo, si lo utilizamos, tenemos que tener en cuenta que el alumno es el sujeto cuyo desempeño y aprendizaje van a ser corregidos siempre desde la parte externa. ¿Y mediante qué? Mediante la universidad, el currículo, la materia. Va a ir de la materia y los contenidos al docente y del docente va a llegar a los alumnos. Pero lo más importante aquí son los contenidos y los objetivos, como han visto, como aparecía. Después está el docente, pero el docente queda enmarcado por los contenidos. Es un poco algo condicionado, ¿no? Pero es un poco la secuencia que estaría ahí. Entonces ahí el docente, ¿qué hace? Refuerza o le da el control de estímulos, o le da más chocolate, o le da menos chocolate, o le da un pitido, ¿no? Pero se enmarca en lo que nosotros queremos desarrollar, en el contenido, en el currículum. Muy bien. ¡Qué bien! ¿Podemos pasar a otro? ¿Qué me dicen? Interesante, ¿no? Este otro, ¿cómo se llama? Modelo cognitivo. Vamos a ello. También hay que trabajarlo. Pues siempre vamos a utilizar este punto de partida, ¿no? A ver qué me ayuda con la lectura. ¿Voluntaria o voluntaria? Gabriela, tal vez, que la veo por ahí. Metáfora básica. Ah, muy bien, perfecto. Tenemos Lorena. Paradigma cognitivo. Metáforas básicas. Un organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario de aprendizaje. Aquí es algo distinto, ¿no? Como decíamos. Uy. Teníamos que, ahí vemos, un poco con la ayuda de Lorena, ¿qué tenemos? El currículum. Ahora nos toca el currículum, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? El currículum es abierto y flexible, libertad de programas y horarios. Los objetivos se plantean por capacidades, procesos cognitivos y por valores, procesos afectivos, para desarrollar personas y ciudadanos capaces individual, social y profesionalmente. La evaluación es cualitativa para el proceso formativa y cuantitativa para el producto sumativa.
Se realiza una evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. Perfecto, déjelo ahí. El profesor es un Deje- mediador. Déjelo ahí. Vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a tomarnos. Entonces, consideramos al estudiante, en principio, ahí como algo, ¿no? Un organismo, ¿no? Donde hay procesos de aprendizaje y afectivo, en un escenario de aprendizaje. Muy bien. Perfecto. Van anotando porque vamos a ver otro estudio de casos. Este currículum es más libertad de programas, ¿no? De modalidades, de horario. Los objetivos se marcan tanto a lo que aprende como los valores, como cómo lo voy a aplicar yo. Y la evaluación tenemos que aquí es tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Ahí aparece lo sumativo y lo formativo. Muy bien. Pues adelante con los otros bloques. El profesor es un mediador del aprendizaje y de la cultura social. Utiliza contenidos y métodos como medios para desarrollar capacidades y valores tanto individuales como sociales. El alumno posee un potencial de aprendizaje que debe desarrollar con la mediación adecuada, o sea, la del docente. La enseñanza se entiende como una intervención en procesos cognitivos y afectivos en entornos determinados, mediación intrínseca, orientada a la mejora individual y grupal. También el sentido del logro, el éxito social o individual. Excelente. Entonces, profesor cambia. Mediador, tanto de una cultura social en un país, aquí consideramos, dentro de los contenidos y los métodos que voy a utilizar. Cognitivo y valores, como decíamos, ¿no? Dentro va muy unido el profesor a los objetivos, como hemos visto en el anterior. El alumno posee potencial para desarrollar esa mediación, lo puede, también puede con este modelo. Y ahí que tenemos que aparece la parte de lo afectivo. Entonces, como hemos dicho, ¿cómo media con el tema de la inteligencia emocional del profesor? ¿Estará preparado o no? Esa es una interrogación. Y la motivación ahí es intrínseca, tanto para conseguir cosas individualmente como metas socialmente. Distinto al anterior, ¿no? Pues vamos a verlo. Gracias a Lorena. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ponerlo en práctica. Y bueno, ahora sí, nos vamos a trasladar al ejemplo. Perdón, que yo ahí, como dice, lo chipé. Tenemos este modelo, ¿no? Y este modelo de aprendizaje es un modelo cognitivo. Entonces, en ese modelo cognitivo vamos a ver la imagen, lo que les decía, ¿no? Del tema de un médico con un familiar o un paciente. Y de ahí nosotros tenemos que ver en qué momento o por qué nosotros podemos determinar que esto es una teoría cognitivista. ¿Cómo lo podemos determinar? Porque consideramos que en este caso el paciente es un organismo. También que el espacio donde ha ejercido aprendizaje el doctor es abierto y flexible, el momento. Los objetivos están planteados a través de transmitirle un conocimiento y además de eso valores. Después también aparece el tema de la evaluación. Evalúa, en este caso, qué quiere conseguir con lo que está transmitiendo. El profesor, en este caso, que es el médico, es un mediador. Cómo media el tema emocional. El aprendizaje contempla tantos procesos cognitivos como afectivos en un entorno determinado, que en este caso será en un hospital, y la motivación es intrínseca. Es algo de superación del paciente, ¿no? Cuando se encuentra algo que quiera superar. Si nosotros vemos y apreciamos esto, consideraremos que en este ejemplo que les he puesto yo, utilizamos ¿qué? Un modelo de aprendizaje cognitivo. Y simplemente, bueno, es algo de desarrollo, ¿no? De investigación cognitiva, que serán los procesos que se producen en cada uno de nosotros y los aprendizajes. Entonces vemos si se produce todo esto que hemos hablado, sobre la metáfora, sobre el currículum, sobre los objetivos. Y a la hora de responder tenemos que poner pequeñas frasecitas aquí para trabajar conjunto en esta lluvia de ideas. Pero primero vamos a ver el video. ¿Qué me dice
¿Qué me dice Gabriela? ¿Vemos el video primero? ¿Quién es el profesor aquí? El médico. ¿Quién es el alumno, el estudiante? En este caso, la mujer. ¿Qué se tiene que producir? ¿Qué es qué tipo de metáfora? ¿No? Si es una máquina, si es un organismo, qué tipo de currículum, qué tipo de objetivo, qué tipo de evaluación, todo eso se tiene que producir. Vamos a observar si se produce eso y en qué medida lo veo. ¿Correcto? ¿Lo tenemos o no? Vamos a ello. A ver si se escucha un poco bajo, ¿no? Pero vamos a poner subtítulos y ahí se va. No se escucha. Se escucha bajito, pero vamos a leer ahí un poco los subtítulos. Es que se escucha bajito. Está muy bajo el audio. Bueno, tal vez no se escuchaba mucho, pero se ha podido apreciar un poquito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aparece? Aparece el tema de la metáfora básica. Vamos a hacerlo aquí sobre el panel, si quieren. Y les escucho más que por las preguntas. Vamos a ver. ¿Es un organismo? ¿Sí o no? ¿Han podido apreciar eso o no? A ver, lo hacemos con conversación para que no escriban nada. ¿El paciente desarrolla un proceso cognitivo y afectivo en un escenario? ¿Sí o no? ¿Han podido apreciar eso? No vi el lado afectivo. O sea, tal vez en el tono de voz se podía notar eso, pero en lo que decía, no.
Bueno, está bien ese argumento por la voz. Sí, bueno, hay un proceso afectivo porque le está informando de un problema ¿no? Del tema del cáncer y es algo, ¿no? Algún sentimiento le va a pasar a la Pero persona. bien bruscamente, ¿no? O sea, Ujú. No, el doctor le dijo o sea, que él tenía esa noticia, ¿no? Y que le era difícil contarle, ¿no? O sea, sí había la parte afectiva. Pero fue muy brusco, ¿no? ¿Cómo ha manejado la mediación ahí? ¿Lo sí, sabía manejar? no, porque es como no me voy a sentar a mirar a los ojos para decirle a alguien que va a morir. Claro, claro, Es lo era. que suelen con los médicos Ujú. normalmente. Entonces, era O algo sea, bien cognitivo, ¿no? El que yo quiera transmitir algo como es una enseñanza, el que le queda poco tiempo para morir, ¿no? El currículum flexible, sí, se lo ha explicado ahí en un lugar, ¿no? Con horario, eso estaría. Los objetivos, además de eso, era darle un valor a ella, ¿no? Para seguir avanzando día a día o lo que va a ser la evaluación, ¿qué sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Qué evalúa él? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué evalúa? El docente, en este caso el médico. Yo lo veo que cualitativa, ¿no? Porque quiere saber cómo reacciona la Tiempos. persona, qué hará para vivir este tiempo que le queda. ¿Están conmigo o no? cualitativa. ¿Y qué más? ¿El alumno tiene potencial de aprendizaje? Bueno, Creo que si tal vez si la hubiera visto a los ojos, si hubiera sido más empático. La situación sí lo entiendo, pero en él lo veo poco empático. Por eso no identifiqué, pero sí en una situación en la que un médico le tiene que informar a alguien, sí de ahí tiene que haber las dos cosas, ¿no? Los tiempos, los cuándo, qué, quién, qué va a pasar, cuándo, cómo va a ser, y también la parte afectiva, el hablarle de oportunidades, el hablarle de remedios, de ciencia que evoluciona todo el tiempo. claro. Entonces seguimos en lo mismo, seguimos cayendo en esto de acá, ¿no? Que el alumno tiene que hacer una mediación adecuada, pero tiene que ser guiado. Entonces tal vez ese que no la ha mirado ni a los ojos ni nada, después ya al final le dijo la mujer, por favor, yo quisiera a alguien que me transmitiera conocimiento, pero me mirara a los ojos. Reaccionó él y le dijo, ¿quiere que tomemos un café? No es eso, señor, no es que quiere, no, yo no quiero irme de charla con usted para tomar un café, solamente que me miren a los ojos y me digan lo que quiero, ¿no? Aprender, cómo lo voy a hacer este tiempo que me queda, cómo será, qué tengo que hacer, qué indicaciones tengo que llevar, cómo tengo que preparar a mi familia. Entonces, bueno, era un caso de modelo cognitivo que lo podemos utilizar, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ojo con el docente, si está preparado con este modelo. Ese médico no estaba preparado para hacer esa. ¿Por qué? Porque tiene que conseguir en el estudiante una motivación intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cuidarse. El tiempo que le queda al paciente se tiene que cuidar sabiendo que va a morir. Entonces, imagínense lo que tiene, ¿no? Este aprendizaje cognitivo. Tiene que provocar una motivación. Muy bien, pues es un ejemplo un poquito duro, pero lo hemos visto, ¿no? Yo quería que vieran sobre todo eso, la dificultad de manejar el docente si utilizas este modelo, si lo consideran ustedes. ¿Más opiniones por ahí? Debería ser una materia en medicina, ¿no? Cómo informar. Uh-huh. Sí, bueno, tienen una materia que les enseñan eso, pero bueno, tienen una materia, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen una materia sobre ello. Pero bueno, ahí está. ¿Qué tenemos? Este modelo es de doble dimensión. Facilita el aprendizaje individual, tanto social. ¿Qué ocurre? Que lo que necesitaba el docente es transmitirle la parte afectiva y emocional de la inteligencia. ¿Para qué? Para que el paciente, como le decía, se cuide y también vaya a cuidar a sus familiares, sepan cómo van a vivir, qué van a hacer. Entonces son bastantes aprendizajes. Y ahí tiene que existir un equilibrio en esa mediación, como hemos visto, entre el profesor y el alumno.
Y entre ellos tiene que ser cooperativo iguales. Han visto que había un desfase, ahí no había una unión entre, ¿no?, entre la mujer y él, si es que estaban totalmente separados, ¿no lo han visto ahí en la silla? Si pasaban 30 segundos, pasaba un minuto, pasaban 2 minutos y seguían igual de distanciados, siendo una cosa, ¿no? Bueno, se produce un poco por descubrimiento y bueno, existe la mediación. Eso era lo más importante, la mediación. La mediación del profe por ahí. Uy, por ahí. Que no se nos cuele el sonido. Eso es lo más importante, la mediación. Y este modelo se utiliza ¿para qué? Para aprender qué capacidades y destrezas que nos sirven en la vida cotidiana. Pues al autocuidado que tiene que tener esa mujer, porque ¿quién me recuerda cuánto tiempo le quedaba? Además, él le dijo, bueno, pues si usted hubiera sido más joven, todavía le dijo eso, ¿no se acuerdan? Si usted hubiera sido más joven, todavía podríamos haber hecho algo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es un buen modelo para el tema de aplicar este aprendizaje para producir todo lo que eso se almacene a largo plazo y nos genere aprendizaje en la memoria. Para datos, ¿no? Que es lo que necesita en este caso, el paciente. Pero, ¿qué tenemos aquí? Que el modelo que tenemos cognitivo se produce en una situación que es manejada por el docente. Hay un pensamiento automático que se produce en el cerebro de cada uno de nosotros, piensen en la mujer, representaciones mentales, y hay una reacción, tanto física, conductual y emocional. En este caso, ¿consiguió alguna reacción emocional, conductual o física? No veo que llegara mucho, ¿no? ¿Vieron alguna reacción? No sé, yo no vi mucho, ¿no? Esa parte, cuando le En ella hubo, dice... ¿no? Sí, Adelante. una parte donde le dice al doctor, desde que te sentaste ahí, sabía que era grave. Creo que esa fue la única parte que sentí un poco más sensible después. No era tanto el doctor. Sí, pero el doctor, pensando, ha creado una situación, ¿no? Porque en este modelo el doctor crea una situación donde le transmite, crea un pensamiento automático cuando ve, ¿no?, y de imágenes sobre qué va, cuando me viene el doctor, y de ahí hay una reacción emocional, conductual o física de la persona. La persona dice, bueno, pues sí, me voy a cuidar, voy a hacer esto, o se pone triste, o físicamente va y se va. No veo que haya. ¿Ustedes han visto alguna reacción o no? Triste porque quiere llorar. ¿Sí? Bueno, Sí, su paciente le estaba, o sea, los ojos se le pone agua, o sea, aguados porque quería llorar y es tristeza. Lorena, ¿tenía algo por ahí? Es una reacción por la situación porque le están diciendo a la señora que se va a morir, digamos, ¿no? También hay que reaccionar y tener tristeza, llanto, pero no hay una reacción positiva. O sea, no tiene la reacción motivacional, digamos, de que se ponga en una situación de que está enferma, pero va a salir de eso, o que se dé tiempo para estar con, o sea, no hay una reacción positiva, que es lo que debería buscar, el que entre en un tratamiento, en el que busque una esperanza. No hay esa reacción que debería esperar en su paciente cuando se le informa, sino es que obviamente se va con una reacción totalmente negativa, solo con el hecho de que se va a morir. Claro. Modelo cognitivo. Nosotros, como docentes, tenemos que plantear una situación. Acuérdense, yo les pongo situaciones extremas, ¿no? Esta situación extrema que ha organizado, ¿quién? El doctor. Ha organizado este momento. En la persona le empiezan a aparecer pensamientos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con mi enfermedad? Pero hay una reacción. O sea, quiere decir que cuando hay un modelo cognitivo, ¿qué es? El doctor transmite datos y conocimientos de él, ¿no? Transmite datos como que es, tienes un carcinoma, grado, conocimientos, cómo vas a mejorar, cómo tendría que ser tu día a día. Y después, al final, se querría que una reacción del aprendizaje, que el paciente tuviera habilidades y destrezas, ¿no?
Y eso sería la reacción tanto conductual, que va a ser ella con su enfermedad, física y emocional también, cómo va a llevarlo. Entonces, eso es cómo se produce el modelo cognitivo. La pregunta ahora es, chon, 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 que mediante la experiencia que hemos visto de este fragmento, el doctor transmite datos, conocimiento, habilidades y destrezas al paciente. ¿Cómo? ¿Lo transmite o no lo transmite? ¿Sí o no? Y después vemos el cómo hablado. Contesten sí o no. Si ven que transmite datos y conocimiento, también habilidades y destrezas. Si consideran, ponen sí. Si no, contestan no, que es sencillo. Y de ahí lo debatimos. Porque si él produce datos, conocimientos, habilidades y destrezas, está utilizando el modelo cognitivo de una forma correcta. Porque está haciendo ¿qué? La mediación. Nosotros hemos... Licenciado, Adelante. disculpe, ponemos sí, ¿por qué? Sí, mejor sería eso. Sí, 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 sí. Buena idea, Antonio. Sí, y así pongan, yo considero que sí, él está produciendo datos, conocimientos, habilidades y destrezas. Y si pongo no, ¿por qué considero que no? Le voy a dar más tiempo. Uy, porque no se cierra. Ahí, le doy más tiempo. ¿Por qué? Porque ese modelo cognitivo, lo más importante es que el docente tiene que ser un mediador, ¿no? Y tiene que llevar muy bien lo de la inteligencia emocional. Entonces, crea una situación donde va a transmitir esos conocimientos y datos, que es el pensamiento automático de imágenes que se va a producir en el estudiante, y tiene que tener una reacción. Y esa reacción es en el estudiante habilidades y destrezas, que pueden ser emocional, de conducta o física, ¿no? O intelectual, como teníamos, física o intelectual. Muy bien, vamos a ver la respuesta. No me muero yo de qué ansia para ver las respuestas por aquí. Tenemos, bueno, ahí 4 resultados. Vamos a ver el resto, igual tienen tiempo, pero voy escuchando un poquito. Vamos a poner el listado. Bueno, aquí voy a quitar este no porque tal vez contestaron antes de tiempo y le quito para que la persona vuelva. Vamos a ver, tenemos 3 aquí. Vamos a ver de qué se trata. Sí, porque le dio datos. A ver, no le viene nada. ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere? ¿De quién es esta? Sí, porque a pesar de que no se puede hacer nada, le dice que hará algo para disminuir el dolor. A ver, ¿de quién es esta? ¿Quién colocó esta? Mío. Bueno, pues dice que sí, que han aparecido datos, conocimientos, habilidades y destrezas. A ver, defiéndalo. Bueno, porque le dice que su enfermedad ya no tiene cura, no pueden hacer nada, no pueden operar, pero que van a dar algún tipo de tratamiento para los síntomas, para los dolores, que pueda vivir algo así más digno lo que le queda, ¿no? Bueno, pero piensa que al final, o sea, le da esos conocimientos y esos datos, le dice, mira, pues lo va a tener que hacer así, va a tener que así, pero al final el paciente tendrá esa habilidad y esa destreza, habrá gestionado emocionalmente para que la persona no se quede en los datos y en los conocimientos, sino que lo aplique. No sé, está bien su idea. Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito más. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Vamos a ver, aquí sí, porque a pesar de no hacer nada, disminuir el dolor. Esta es la misma, ¿no? No. Esta es un poco parecido, que sería un poquito lo que piensa. ¿Quién ha puesto esta aquí? ¿Quién colocó esta aquí? Yo, licenciado, yo lo puse. A ver, ¿qué quiere decir? Un poquito va de la línea de Gerson, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando le comenzó a comentar cómo era su situación sobre su enfermedad, le dio datos, le dio su conocimiento, qué era lo que iba a pasar, cuánto tiempo le quedaba, y luego cuando le dio como que una receta para las náuseas y los problemas que iba a tener, le dio sus habilidades para poder llevar la enfermedad de mejor manera. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos 2 sí y nos vamos con los noes. Vamos a ver si ha entrado alguna más. Tenemos un noé. ¿Quién fue este noé? Noé. No es Noel ni Noé. ¿Quién puso no?
Yo le hice. Adelante, Heidi. Sí, puse porque no vi empatía y una de las características para ser cognitivo tiene que provocar una motivación y tal vez no, bueno, el video no vi la suficiente motivación para que ella pueda tratar de sentir como que un poquito más de esperanza, lo así, ante la noticia. Por eso lo justifiqué eso. Perfecto. Muy bien, Heidi. Y nos vamos a por otro. No. Uy, este es muy negativo. ¿Quién puso este de no transmite información? Uy, 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 yo creo que sí, sí Es transmitió. mío. ¿Sí, no? ¿Quién lo puso? No, dijo, no solo transmite información. Ah, bien. Yo, Bien, o sea, creo que le falta una coma. bien. En realidad era no, porque solo transmite información. No transmite, no, es una información, usted va a pasar esto, pero no le transmite un conocimiento mayor, no le desarrolla habilidades ni destrezas al paciente para sobrellevar el proceso por la falta de motivación y empatía. No entra en el campo emocional, sino netamente transmitir los datos. Entonces pone una barrera que no permite esa relación emocional. Entonces era no, coma, solo transmite información. Está bien, no, que yo que yo no lo pillé rápido yo. No, está perfecto. Me faltaba la coma. Bueno, no importa, no importa. No solo porque transmitió datos e información, algunos conocimientos básicos y no provoca, ahí está, ¿no? Un poquito lo que quiera. Tenemos un no, 2, 3, 4, pocos conocimientos sería un no, y bueno, tampoco tenemos una respuesta, ¿no? Correcta, pero sería un poquito el tema de que pueda crear esa empatía, esa aceptación y esa autenticidad, como se dice, ¿no? La parte emocional. Bueno, lo vamos a dejar ahí, tampoco vamos a, ¿no? Pero bueno, vemos nosotros más en este resumen de respuestas que transmite ¿qué? Conocimientos. Se quedan en transmitir conocimientos. Y tal vez las destrezas lo vemos un poquito más chiquitito. Es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo sacado un poquito, tengan en cuenta que sacado no quiere decir que ejerzan y en este caso Antonio no tengan también razón, ¿no? Pero nos sirve. Un poquito aquí tenemos que coincidimos la mayoría en que transmite conocimientos y las destrezas pues queda un poquito ahí por el manejo de lo que era de la mediación. Muy bien, qué bien, ¿lo ven? Que vamos muy bien. Modelo, hemos visto el primero, constructivista y modelo cognitivo, pero vamos, que seguimos avanzando, que vamos a por el tercero, que vamos con un ritmo aquí desatado. El ambientalista. Y vamos a hacer el mismo análisis, lo mismo vamos a hacer. Tal vez, no, Ruth ya me ayudó. A ver quién me ayuda por ahí. Tal vez. Gersan, ¿qué tal? ¿Se anima? Vamos a leer juntos. Sí, bueno, paradigma ambientalista, metáfora básica, el escenario donde se realizan las interrelaciones entre personas, persona-grupo y con el medio ambiente. El currículum es abierto y flexible, libertad de programas y horarios. Los objetivos se plantean por capacidades y por valores utilizables en la vida cotidiana. Los contenidos y los métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. La evaluación se plantea desde una perspectiva casi exclusivamente cualitativa, formativa, centrada en el proceso de aprendizaje, enseñanza, más que en los resultados. Muy bien. Ahí vamos a pararnos un poco. Entonces aquí no nos interesa que seamos una máquina ni que seamos un organismo, ¿no? Solamente el escenario y en relaciones que se producen. Entonces cuando ahora veamos el estudio de casos, tenemos que precisar que haya interrelaciones entre personas, ¿no? Personas, un grupo o en el medio. Muy bien. Sigue siendo abierto y flexible, ¿no? Gersan, no cambia en el otro. Momentos, horarios. Los objetivos sí son un poco dependiendo de los valores, ¿no? Y las capacidades que vamos a transmitir. Entonces también se parece un poquito al anterior, valores aparece, ¿no? También la evaluación que tenemos es casi exclusivamente cualitativa formativa. O sea que durante un proceso de tiempo vamos a estar evaluando
esos valores y actitudes que tenemos, ¿no? Y destrezas que vamos a hacerlo, ¿no? Muy bien. Anotado, ¿no? Anotado el resto. Y ejerzan, continúan. ¿Cómo será el profe? El profesor es un mediador A las de la 9 tengo que estar allá. es un mediador de la cultura social. Gestiona el aula potenciando interacciones, creando expectativas y generando un clima de confianza. El alumno posee un potencial de aprendizaje que debe desarrollar con la mediación adecuada. La enseñanza se orienta al desarrollo de capacidades y valores para preparar personas capaces de convivir en sociedad. La motivación se espera que sea intrínseca, estimulada por la interacción con el grupo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Mediador de una cultura también potenciando las interacciones y ese clima de confianza. Entonces, ojo al charque, a ver si en el ejemplo hay esa creación de ese escenario, ¿no? De ese buen rollo, como se diría, ¿no? El alumno posee potencial para poder desarrollar ese buen rollo, ese clima, ¿no? Y se orienta a capacidades y valores. Pero siempre, ¿para qué? Para poderlos aplicar en la sociedad. Todos los contenidos que vamos a dar son aplicados dentro de la sociedad, ¿no? Y la motivación depende de qué. Es intrínseca, pero ¿quién la mueve? No tanto el profe, como el anterior. ¿La mueve qué? El grupo. El escenario. ¿Lo ven? Pues vamos al escenario. Y en ese escenario tenemos que tener en cuenta un poquito que depende de la historia personal de cada estudiante, bueno, en algunos lugares dice clase social, estrato, oportunidades sociales que haya tenido una persona, época histórica y herramientas que tengan a disposición. Ahora no lo mismo, ahora tenemos más herramientas tecnológicas a disposición. Y todo eso se crea, ¿por qué? Porque es un paradigma que se considera ambientalista, porque es dependiendo del momento y de la historia y del país. Entonces, miren, es anticuillo desde cuando estábamos, ¿no? 1920. Para ello tenemos que el alumno es alguien social, que es un producto ¿de qué? De una interrelación social a lo largo de todo un proceso de aprendizaje, hasta desde el cole. Entonces, tenemos formas, ¿no? Una de las formas que podríamos utilizar de los modelos, miren, sería a través de ¿qué? De la gamificación. De la gamificación es un buen modelo, ¿para qué? Para ejercer el aprendizaje en nuestros estudiantes ambientalista. Construir la ciudad de tus sueños, por lo que puedes elegir qué tipo de trazado quieres. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros como docentes? Vamos a colocarle un problema real y que lo resuelva. Lo resuelva a través de ¿qué? De un contexto, de un ambiente, donde lo tienen que resolver de forma grupal. ¿Y a través de qué? De la gamificación del juego. Utilizar con el mapa que te guste. Solo tienes que ser creativo y expresarte. Puedes elegir exactamente lo que ocurre con precisión. Y eso te hace sentirte bien y relajado mientras construyes. Las ciudades nos resultan muy familiares, porque vivimos en ellas, en comunidades y en pueblos. Así que es muy fácil identificarnos con todo eso. Puedes elegir tus propios retos. Además, contamos con otras mediciones, como saber el estado general de la ciudad, el dinero que se está generando, la predisposición de la población para pagar los impuestos, la calidad de los servicios, la felicidad de la gente. El papel del jugador en este juego consiste en crear posibilidades para que la ciudad prospere, por lo que hay diversos servicios públicos como los que tenemos en cualquier ciudad. Hospitales, estaciones de bomberos, comisarías, recogida de basuras o un sistema educativo que es esencial para los habitantes. Si no tienes una buena cobertura sanitaria, la gente enferma.
El sistema de agua garantiza agua fresca y potable para los ciudadanos, pero si se vierten las aguas residuales en el torrente fluvial, llegarán a las casas y la gente se pondrá muy enferma. Entonces tenemos que es un modelo que utilizamos ambientalista, ¿no? Podemos ir resolver ¿para qué? Para problemas reales, ¿no? Por ejemplo, si nos trasladamos a Santa Cruz con el tema de manejo de basura, en el tema podemos trasladar el tema de ¿qué? De si nos vamos por una materia social para el tema de civismo, del tema de lanzar la basura, no sé qué se me ocurre, el tema de la contaminación, el tema del transporte, el tema de salud. Entonces, están en un escenario real. Entonces, nuestros estudiantes ajustaría a eso, ¿no? Nosotros le estamos creando lo que es el ambiente de aprendizaje. Involucrar de verdad a los ciudadanos, de forma que puedan comprender más fácilmente lo que está pasando. Los habitantes de la ciudad de Hämeenlinna, aquí en Finlandia, tienen un proyecto para construir una zona completamente nueva. Hay un terreno cercano a la ciudad al que quieren dar algún uso. Lo que buscan es involucrar a los ciudadanos y conocer sus opiniones y sus intereses. Usaron City Skylines, que estaba disponible en bibliotecas, de manera que la gente podía plasmar sus propias ideas. Tenían un mapa de Hämeenlinna, con algunas zonas previamente construidas y una zona vacía, donde podían construir lo que quisieran. Se obtuvieron muy buenos resultados. Tenemos una comunidad muy activa en el juego y pueden escribir su propio código. Un jugador hizo que pudieras subirte a un avión y sobrevolar la ciudad, pudiéndola ver desde las alturas. Como ven, es un software libre donde pueden ir incorporando, ¿no? Y pueden ir aumentando por ahí. En principio, no nos lo esperábamos. Y nos ha sorprendido la creatividad de la gente y también lo bien que se les da modificar el código y trucar el juego. Los jugadores lo han hecho suyo y eso es algo maravilloso. El espacio de aprendizaje han conseguido que sea suyo, ¿no? Sea propio y sea una motivación ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de motivación era de este modelo? Ah, y ahora llega el momento, ¿no? Según el modelo ambientalista, podemos considerar al docente como el que maneja ¿qué? Posee un potencial de aprendizaje de desarrollo de mediación adecuada, muy bien. La motivación es intrínseca, como han conseguido, ¿no? Si el docente utilizara el modelo ambientalista, utilizara la herramienta que hemos visto, intrínseca, como han visto, ¿no? De esa ciudad donde querían resolver problemas. Los contenidos y los medios se transmiten a través de capacidades y valores. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Y se gestiona potenciando ¿qué? Interacciones y eso. Pero vamos a ver si aparece todo eso. Y en qué. En este modelo ambientalista tenemos que el docente tiene que poseer ese modelo y ese tipo de mediación adecuada. ¿Qué más? La motivación tiene que ser intrínseca. Yo creo que sí lo vimos. Los contenidos y métodos dependen de las capacidades y valores. Y también tiene que gestionar esa interacción. Vamos a ver cómo se puede responder esto. Pues vamos a ver. Si yo considero que aparece esto, considero que aparece este, considero que aparece este. ¿Cuál de ellos aparece con más fuerza? ¿Aparecen todos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, ¿aparece potencial de mediación? ¿El docente si utiliza esta herramienta? Yo creo que sí tiene, ¿no? Vamos a hacer el primer análisis. ¿Piensan que sí? A ver si no es el modelo ambientalista. Y he puesto un ejemplo mal. ¿Hay una mediación adecuada? Yo creo que sí. ¿Qué me dicen? ¿Sí? A ver, les escucho. Producen motivación intrínseca. Vieron que, como veían, ¿no? Las personas de ese lugar querían hacer sus propios trabajos, ¿no? Los contenidos y los métodos desarrollan capacidades, sí, de transformación, ¿no? Y después de eso,
¿Se producen interacciones? Sí. ¿Y generan un clima de confianza para el cambio? Sí. Muy bien, entonces, ¿modelo? ¿Modelo qué? Ambientalista. Pero ¿cuál de ellos aprecian que es más potente? Ahí. El proceso de mediación, la motivación de cada uno. En este ejemplo, hemos visto un ejemplo de que lo último, de unos habitantes de una ciudad de Finlandia, donde utilizaban la gamificación para producir aprendizaje. ¿Y qué querían? Bueno, pues ver en esa zona, produciendo interacción entre las personas que vivían, qué expectativas o qué iban a producir en esa zona. O tenían, o aparecen más los métodos y contenidos, aparece fuerte la motivación de cada uno de ellos, y el docente o la persona que trajo ese software para la gamificación hace una mediación adecuada. No sé, ¿cuál dicen por ahí que es el que aparece más potente? Vamos a ver esas contestaciones. Vamos a ver por ahí. A ver, ¿contestando o están pensando por ahí? Pensando, ¿no? Miren, todavía, ahí tenemos un poquito. A ver los resultados. Uy, ¿pueden contestar o no? ¿O están todavía pensando? Sí, sí, les doy tiempo. Le voy a dar más tiempo, no se preocupen. Entonces, bueno, yo he podido ver que utilizando, ¿no? Yo como docente, de forma ambientalista, con lo que son mis estudiantes, que serían los ciudadanos de ese municipio de Finlandia, he hecho una mediación con ellos, ¿no? Para potenciar el aprendizaje, lo he hecho. Y además les he provocado una motivación intrínseca, pero no sé cuál de esas dos cosas está más potente. De ahí que tenemos que los contenidos y los métodos que he utilizado desarrollan en ello capacidades y valores para determinar qué van a hacer en esa ciudad nueva. Y además de eso, he sido capaz de gestionar yo como profesor esas interacciones, creando en ellos un clima de confianza y encima creando expectativas. Pero ¿cuál de estas cuatro que aparece que considera que tiene que manejar el docente dentro de un modelo ambientalista se ha producido en ese ejemplo, si lo hacemos propio? Ahí estoy viendo respuestas. Por ahora está dividido. Vamos a ver el nivel de respuestas. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Esa posibilidad. Tenemos 3 respuestas. Vamos a ir viéndolas por ahí un poco, cómo está. Por ahora tenemos que tenemos un 33% igualado. Por ahora hay tres respuestas diversas, como ven, ¿no? Gestiona potenciando las interacciones. Bueno, ya va variando un poquito por ahí, ¿no? Tenemos que aparece más, provoca motivación fuerte y después potencia el aprendizaje y después gestiona. Tenemos 5 resultados por ahora. Si lo vemos de una forma, tenemos que por ahora la motivación. ¿Qué me dicen? ¿Quién contestó? Yo sé que hay contestación. Aquí tenemos 6, ¿no? Pero vamos que vamos finalizando. ¿Qué dicen? Por ahora estamos con producir la motivación, ¿no? ¿Por qué ven eso? ¿Quién respondió lo de motivación? ¿Y por qué no las otras? A ver, les necesito escuchar. Para finalizar este modelo. Adelante, adelante. Soy todo orejas. ¿Quién contestó lo de la motivación? Uy, ahora ya no. Hay 4 personas. Y 2 personas contestaron que era potenció más y el otro potenció más el aprendizaje. Mira que tenemos 7 personas que han respondido y ahora, vamos, con sus propias palabras, que han podido apreciar. Tal vez Gabriel ahí. Dice. Heidi, que se animó. Yo puse el de la motivación por el tema de que, menos lo que se ve en el video, trataban de estimular más la creatividad, cómo ellos se imaginaban, cómo querían su ciudad ideal. Es por eso que puse de la motivación. Perfecto. Alguien que defienda, hay una persona que colocó la mediación perfecta, que es adecuada, la mediación del docente, y la otra, las interacciones que crean, ¿no? Consiguió manejar esas interacciones. Hay 2 personas que contestaron el 4 y hay una persona que contestó el 1. A ver si la podemos escuchar. A ver si se atreve.
si son valientes, si son corazones valientes de la educación y no tienen miedo a poder expresar su opinión, pues tienen miedo, yo creo. Bueno, pues como tienen miedo, no les vamos a hacer pasar mal. Vamos, seguimos. ¿Qué tenemos? Tenemos que ahí vemos siempre que es el profesor o el docente, es entendido como un agente cultural que va a cambiar mucho si nosotros hacemos la práctica educativa en Finlandia que si la hacemos aquí. Depende un poquito de las prácticas y los medios socioculturales que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que se van a apropiar, ese es el ABC, los estudiantes, la apropiación. ¿A través de qué? A través de actividades conjuntas e interactivas, como la que hemos visto, a través del juego, de la creación de ¿qué? De escenarios de aprendizaje. Y ahí se van a crear zonas de aprendizaje y construcción de saberes conjuntos. Muy bien. Para eso, ¿qué tenemos? Que produce este tipo de método algunos efectos. Y esos efectos provoca que siempre tiene que haber, como hemos visto, un director de obra que planifica la situación de aprendizaje tanto sea individual como grupal. Prepara muy bien, como hemos visto, los materiales y los medios, los organiza, facilita el aprendizaje y a través observa. A través de esta herramienta que hemos visto con la gamificación, ¿no? Entonces ve un poquito qué dificultades tienen, ¿no? Grupos marginales en cuestiones de aprendizaje y valora la influencia que tiene ese medio y la responsabilidad. Y le da un poco la totalidad del aprendizaje, tanto individual como grupal. Perfecto, vamos con el último, Vamos, vamos, podemos, llegamos. ¿Cuál es el último? El modelo constructivista. Vamos a ver. ¿Y este modelo constructivista qué tiene? Pues bueno, tenemos que está alimentada siempre por unas teorías, seguramente ya hayan escuchado de ellos, Alfred Brunner, Piaget, ¿no? Y de este constructivismo, ¿qué tenemos que decir? Que es muy importante el conocimiento que teníamos anteriormente con el nuevo. Entonces ahí hay un proceso activo. Es algo que teníamos, ¿no? Que el estudiante va a tener anteriormente, va a tener que ensamblar eso como si fuera un auto, lo va a restaurar si tenía algo por ahí y lo va a interpretar y lo construye. Entonces también, aquí tiene una figura también el docente importante de cómo manejar, ¿no? Y según esto, según utilizando a esta persona, a este teórico de la educación Vygotsky, tenemos que ver que en este aprendizaje hay una relación muy importante entre el objeto del conocimiento y el estudiante. Entonces vamos a ver aquí que se juega mucho el objeto del conocimiento, el sujeto, qué instrumentos o herramientas tecnológicas y la influencia del contexto social donde nos encontramos. Entonces, esto es el constructivismo. Saber, aterrizado como docentes, en qué contexto nos encontramos, qué herramientas tenemos, cuál es el objetivo del conocimiento y el sujeto. Entonces, consideramos al sujeto, al objeto, a los instrumentos y al contexto. Contexto, no se olvide. ¿Ya? Aparece algo nuevo, ¿dónde nos encontramos? Porque eso tiene una influencia, como decíamos, muy importante. Muy bien. Porque así el estudiante va a reconocer el aprendizaje. Muy bien. Sujeto, que es el estudiante, el objeto del conocimiento. O sea, tiene que conocer el por qué aprendemos, por qué vamos a ejercer esos objetivos de aprendizaje y los instrumentos que va a utilizar. Y todo eso mediado a nivel sociocultural. Eso es el constructivismo. Entonces, ¿se acuerdan que en el otro, en el que teníamos en el cognitivo, era muy importante la mediación? Aquí el docente tiene que tener en cuenta eso. Contexto en el que nos encontramos, conocer al sujeto, al estudiante, el objetivo del conocimiento y el tema de los instrumentos que voy a utilizar. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro estudio de casos. Y este estudio de caso que vamos a ver, ¿qué tenemos? No sé si han visto esta película, La Ola. ¿La han visto esta película? Recomendable. Es La Ola sin H. Después la van a ver, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí hay un nivel de influencia de los estudiantes, del tutor, ¿no?
Porque hemos dicho que dentro de este aprendizaje constructivista hay una influencia, ¿no? Hay una influencia del tutor o del docente, pero también hay una influencia muy grande del contexto sociocultural. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, además de conocer al sujeto, además de conocer que el objetivo del conocimiento, qué contexto hay. Entonces, vamos a ver esa influencia que hay del contexto, no tanto la influencia del profesor. Ya, esto bórrenlo de la cabeza. Vamos a ver en este tráiler cómo es la influencia del contexto sociocultural. ¿Estamos en dónde? Estamos en Alemania, un profesor de universidad con sus estudiantes a nivel de, me parece que es historia alemana o algo así, y le quiere hacer demostrar que se pueden repetir las historias. Quiere decir, en Alemania ya saben lo que pasó con el tema del nazismo y de Hitler. Entonces quiere demostrar el profesor con este experimento que hizo con sus estudiantes, porque es real, es una historia real, como la que vimos, ¿no? Es una historia real, cómo influye el contexto en el aprendizaje. Se lo quiere demostrar a ellos. Y les quiere demostrar que tal vez se puede volver a producir el aprendizaje, como pasó en el tema nazi, que todo el mundo empezó con el fanatismo, ¿no? Se creó un contexto y todos siguieron esa ideología. Pues ustedes dirían, ¿eso puede producirse nuevamente? ¿Qué me dicen? ¿Se puede producir otra vez nuevamente otro movimiento nazi, tantas muertes? ¿O eso ya no? ¿Qué me dicen? ¿Se podrá? Gerson dice que sí, ¿no? Pero si usted va a Alemania, le van a decir que nada, ya no hay ni signos de eso, le dirían, no, usted, Gerson, está loco, ¿cómo va a producir? Nosotros no olvidamos eso no se puede producir. Pero si utilizaríamos un modelo constructivista y manejamos el tutor maneja ese contexto social, ¿podría volverse a suceder? Gerson dice que sí. A ver, por el chat tenemos, en Alemania probablemente no, pero en el resto de los países sí. Me gusta ese comentario. A ver. Tal vez tiene algún familiar por ahí detrás y no le permiten hablar, por eso por el chat. Pero si puede, sería muy importante. Sí, eso lo escribí yo. Es, por ejemplo, el caso de aquí de Bolivia, Evo Morales, digamos, que quiere instruir un fanatismo. El caso de Estados Unidos con Trump quería hacer otro fanatismo. En México lo propio, digamos, Bolsonaro en Brasil lo propio, la gente en Argentina lo propio. Entonces es algo que sí se puede dar, digamos. No significa que se vaya a dar, digamos, pero el contexto de ellos están intentando hacerlo, digamos. Entonces, mire el potente que es, ¿no? Es un potente modelo de aprendizaje. Manejamos lo que tenemos, no es tanto el ambientalista como han visto, sino sociocultural. No es el ambiente como una ciudad que la queremos cambiar, sociocultural, la cultura del país, ¿no? Lo que ha llevado. Van viendo un poquito lo que vemos aquí. Entonces, yo les voy a colocar aquí el video, vamos a ver si lo que les decía, esta es una película recomendable para que la vean, y vamos a ver si este profesor consigue repetir los momentos y todo lo que se ocurrió con el tema del nazismo. Lo quiere recrear en su aula de historia de Alemania. Voy a ver por aquí, voy a quitar un poquito para que se pueda escuchar. Ahora esto lo bajamos, que no va a molestar, y vamos a ver qué tal se escucha. Creo que está doblado. Autocracia, ¿qué significa? Control. Una ideología. Miren, hombre. La disciplina, señor Wenger. Llevó su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Vamos, dos! Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos la hora. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido.
Llegará a unos límites aterradores. ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerlo. ¿Qué tienes que hacer? Me gustaría ser su guardaespaldas. Lo siento, Jaime, pero creo que esto se te está yendo de las manos. O sea que vosotros sois los fachas de la hora, ¿no? Modelo constructivista, lo que hemos visto, ¿no? Y en ese modelo constructivista, el tutor ejerce una influencia. ¿Pero cómo ejerce esa influencia? Teniendo en cuenta ¿el qué? Como decía Gerson, el contexto sociocultural. Podíamos ver el ejemplo de Evo Morales, ¿no? No, que no se iba a producir, que no iba a volver, que no sé qué. Bueno, ahí está. Bueno, no entremos mucho en política, pero ahí está, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Tenemos, la influencia se produce por el sujeto, o el objeto de conocimiento, los instrumentos o el contexto social. Yo creo que lo tenemos casi la respuesta aquí, ¿no? A ver, ahí les doy un tiempo para ir respondiendo. Pero ¿dónde se produce la influencia del tutor? ¿Cómo lo maneja para que se pueda volver a reproducir los momentos de nazismo? Han visto que creó un movimiento que ya empezaba a pintar, ¿no? Y este se fue de las manos porque ¿qué? Uno de los chicos se lo creyó tanto que asesinó a una persona. Entonces, se lo recomiendo porque es historia real, ¿no? Dentro de esta educación constructivista que hizo durante una materia de historia. Entonces, ¿cómo vamos a responder después de pensar? Pues yo lo muevo así, perdón, que no les ha ayudado. Si pienso que es el sujeto, le pondría 10. Si pienso que es este, volvería otra vez. Si pienso... Y también puedo poner que son intercalados, ¿no? Entonces, vean un poquito si hay diferentes influencias. Puede ser que sea del sujeto, de los objetos de conocimiento, de los instrumentos. Yo creo que lo tengo claro, pero no lo sé. Le puedo dar valores, ¿no? Y cuando ya lo tengan, le doy aquí. Vamos, le dejo que piensen por ahí. Voy a darle otros 3 minutillos ahí para que vayan pensando. Y vamos viendo un poquito cómo ejerce la influencia en este tipo de aprendizaje. Entonces lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que ya tenemos ahí las respuestas. Vamos a ver ahí. Uy, que se silenció. ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos ahí? Vamos a ver. Pues tenemos que está más fuerte, ¿no? Lo que vemos que aparece que el tutor, como todo, hemos dicho que es un modelo constructivista, tiene en cuenta el objetivo del conocimiento, a los sujetos, el contexto sociocultural y los instrumentos. Pero lo que marca todo, como ven más fuerte, es el contexto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué me dicen? Opiniones. Tiene en cuenta al docente qué tipo de alumnos tiene, cuál es el objetivo que era transmitir lo que era la historia del nazismo en Alemania. Tenía los instrumentos, como han visto, la creación de logos, de creación de un partido, y todo eso manejaba muy bien el contexto sociocultural. Al final, ¿qué pasó? Se le fue de las manos. ¿Cómo se fue de las manos el tema del nazismo, ¿no? ¿Comentarios? Escucho un poquito por ahí. Vamos, el último esfuerzo. ¿Qué comentarios les ha dado?
este tipo de... No se asusten, este es un ejemplo que se nos va de las manos, pero podemos utilizar el constructivismo para producir aprendizaje, ¿no? Pero siempre el contexto socio. Para ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues cómo mediamos nosotros como docentes, qué instrumentos, tanto físicos como psicológicos, han visto que utilizar tanto elementos como el lenguaje, la escritura, libros, manuales, pero también el docente aquí ejerce el lenguaje, cómo se transmite. ¿Veían cuando se subía? Sí, señor, era como ya estilo militar, ¿no? Ya lo manejaba. Entonces el alumno construye esos aprendizajes, mezclando los procesos socioculturales que tenía y la colaboración de todos en el proceso. Tal vez por eso llamaron a la ola, ¿no? Entonces, para ahí tenemos que tener en cuenta esos saberes que han sido transmitidos con anterioridad, que dirían, no, en Alemania no se puede producir, no, es algo que tienen todas las personas que nacen. Bueno, pues hay que ver cómo regulamos esos conocimientos, ¿no? Y de manera consciente y voluntaria, operamos. Como han visto, nadie les obligó a ninguno de los estudiantes, ¿no?, a seguir ese movimiento. Para ello tenemos que el motor del aprendizaje son esos conflictos cognitivos que se producen. En este aprendizaje tiene que ver algo que yo tenía, algún conocimiento antes, como el caso, el nazismo, cómo era, un conflicto, y lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, conocimientos previos, el conflicto, y lo pongo en práctica. Muy bien. Y para eso lo representamos con esta diapositiva de aquí. Vamos a ver, ahora sí les necesito. Vamos a utilizar el ejemplo de la ola. El ejemplo de la ola que tenemos. Al principio, ¿por dónde empieza el ejemplo? ¿Por dónde empieza este mapa? ¿Cómo empezamos a leer? Utilizando el ejemplo de la ola. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo se produce? Este es el estudiante y el estudiante es el que tiene la llave, ¿no? Es el que tiene la llave del conocimiento. ¿Cómo se ha producido? ¿Por dónde comenzamos? A ver, ¿quién se anima? Uy, 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 aquí hay mucho cri, cri, cri. Tal vez Ruth. ¿Por dónde comenzaría a leer? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿por dónde? Esto es lo que se produce en nuestro estudiante si utilizamos este movimiento. A ver, Ruth, entre los dos lo sacamos. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿O por dónde? A ver si la escucho. Dígame, dígame. Yo entiendo por la asimilación, porque el profesor va a ser mediador ahí. Perfecto. Conocimiento previo más el conocimiento que le transmite el teacher, ¿no? El profesor. Muy bien, vamos. ¿Para dónde vamos ahora? O comenzaríamos por aquí arribita. La estructura de conocimiento que tiene el estudiante con lo que viene. Esto es lo que tiene antes de que pase por nosotros. ¿Vamos por ahí? ¿Qué me dice Ruth? Conocimiento que tiene antes el estudiante. Y después de eso, el conocimiento que le transmite el docente y cómo la asimila. ¿Qué significa esto de PM1? ¿Aquí está el profesor presente? Sí. ¿Le transmite qué? Conocimientos él más lo que tiene previo. Vamos, bien, Ruth. ¿Después qué seguimos? Ayúdeme. Por aquí, un conflicto. Y en este conflicto no está el docente. Uy, 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 le deja solo, ¿no? Qué mala onda el docente, ¿no? Pero después hay un desequilibrio con ese conflicto, ¿no? Y aquí sí aparece el... Segunda vez que aparece el docente, ¿no? Se produce un equilibrio. Bueno, un desequilibrio que actúa. Aquí otra vez acomoda el aprendizaje. Y aquí se produce un reequilibrio entre el estudiante y el docente. ¿Lo ven como en muchas de las partes la llave para seguir avanzando en el conocimiento la tiene el estudiante? Conocimiento previo, asimila lo nuevo, entra en conflicto, entra un desequilibrio. Uy, esto no puede ser lo del nazismo, no lo puedo hacer. Lo acomoda propio, empieza a obrar como un nazi y entra en un reequilibrio.
que sería el docente, le diría, mira, ya para. Yo solamente le quería enseñar lo que era el nazismo en la historia y que no se vuelva a repetir. Pare ahí. Entonces, así es como se produce ¿qué? El aprendizaje. Y el aprendizaje, con el modelo constructivista, tiene que haber un momento de ¿qué? De conflicto. Y el docente, ¿qué tiene que ser? Súper capo, ¿para qué? Para ayudarle en qué momento. Para darle buenos contenidos, me la creo. Para el momento de desequilibrio, me la creo. Y para el momento de reequilibrio. Entonces, hay que estar preparado como profe, ¿no? Bien, ¿no? Pues eso se produce en todo estudiante si nosotros utilizamos este modelo. Y bueno, para hacer este modelo siempre hay experimentos. Lo dejaremos después para ver este experimento. Pero ¿qué se produce en nuestros estudiantes? Como veíamos, inicialmente tenemos determinados conocimientos. Hay un desequilibrio que todo podemos adquirir y se produce un cambio, y hay un reequilibrio, como hemos visto. Entonces, capísimo el docente para manejar todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos? Que vamos a ver este video sobre estudiantes, y sobre los estudiantes vamos a determinar, después solamente hablándolo, si ven ustedes que hay un equilibrio inicial, un desequilibrio o reequilibrio. Entonces vamos a copiarlo aquí un poquito para trabajarlo nada más. Si hay una fase de equilibrio inicial, donde tienen sus conocimientos, donde hay un desequilibrio y donde hay un reequilibrio. Si aparece esto en este ejemplo de aquí. Vamos allá, vamos a verlo. Que ya vamos bien. Este es un ejemplo de un modelo también, ya en el aula, trasladado, que es el modelo. Y tiene que haber eso, ¿no? Pues tiene que haber un equilibrio inicial, donde haya conocimientos previos de los estudiantes, una fase de desequilibrio y una de reequilibrio. ¿Por qué nos vamos a parar en eso? Porque vamos a observar al docente y a los estudiantes. Y vamos a ver que ese es el proceso que tiene que producir en este modelo. Y van a tener que argumentar un poquito con nuestras palabras si lo ven que se produce y en qué lo ven que se produce. En dónde está la colaboración del docente, dónde está la colaboración de lo que son los iguales, dónde dejan un poquito libre al estudiante. Entonces ahora tenemos que la fase de equilibrio inicial, ¿no? Creo que la estamos viendo ahí. Estamos viendo los conocimientos previos más los conocimientos que transmiten, ¿no? Bueno, ya no le digo si ven el desequilibrio y el reequilibrio. Lo dejo ahí. Ustedes van observando ya si estarán por la fase de los estudiantes de desequilibrio, de reequilibrio, estarán en intervención ellos solos. No sé, ahora vamos a debatirlo. En unos 2 o 3 minutos lo debatimos.
Y todo ello lo tenemos que estamos utilizando este modelo, el modelo conductista, utilizando ¿qué? Y basándonos también en el uso de la tecnología, como están viendo. Esa cara de felicidad. ¿Qué me dicen? ¿Lo han podido apreciar? ¿En qué? Vamos, con sus palabras. Rápido, 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 que tenemos 2 minutillos. Vamos. ¿Han visto el equilibrio inicial? Donde había los conocimientos de ellos, con los conocimientos que le ha transmitido. ¿Estaban presentes? ¿Lo han visto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la fase de desequilibrio en qué momento han visto? ¿Han visto algún chico que estaba en ello o no? ¿Qué estaban haciendo? Sí, Podría ser esa parte cuando, bueno, ahí intercede el docente, el profesor, le indica la contraseña. Uno tenía también un poco claro el proyectito y se les cae. Al final lo vemos, porque la última es de reequilibrio. Ahí quien aparece también. ¿La han visto? Ahí está, ¿no? Aquí. El docente, ¿no? También con la ilusión. Pero en el desequilibrio, ¿no la han visto esa parte del video donde trabajaban más entre ellos? Entonces había un momento donde trabajaban ellos y después aparecía al final. Muy bien, pues ese es el modelo. Muy bien, qué orgulloso de ustedes. Muy bien. Entonces tenemos que ir finalizando y tenemos que los efectos son que el profesor cede el protagonismo al alumno. Seguramente la hayan visto, ¿no? Y él es el responsable del propio aprendizaje, tras la colaboración y la participación, como han visto, de sus compañeros. Entonces, bueno, es un poco la transferencia de lo teórico a lo práctico. ¿Y dónde? En contextos reales. No me digan que no lo han visto. Pero toda esa construcción de modelos tenemos que tomarlos en cuenta y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es el modelo que utilizarían ustedes? Miren, tenemos el modelo ¿qué? ¿Cuál hemos visto? El primero. Modelo conductista, ¿no? Vamos, ayúdenme, que sería puerta roja. A ver quién toma esa decisión. ¿Esta puerta amarilla cuál sería? Bueno, el verde va más por el ambientalista, ¿no? El amarillo cognitivo. ¿Y el naranja cuál sería? El constructivista. ¿Cuál es el que tomamos? ¿Cuál es el que van a utilizar ustedes sabiendo el diagnóstico, sabiendo qué modelo van a utilizar? Vamos, les dije que teníamos que tomar decisiones. ¿Qué modelo dicen? A ver, ¿cuál dice Jocelyn por ahí tal vez, si la tenemos? O a Carla, a ver si están, que están muy calladas, las dos. A ver si las tengo por ahí o se me han escapado. Jocelyn, Carla, al agua. Entonces me voy con Gersan, ¿qué dice? ¿Cuál es el modelo que utilizará? Yo escogería una combinación entre el conductista y el constructivista. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí tendríamos que poner nuestra 1, 2, 3, 4 modelos. Tenemos que crear uno para usted. Uno especial. El quinto que sería, ¿cómo lo va a hacer? Como el constructivista y el otro que se me fue más. El conductista. Conductista. Bueno, ¿qué más hay? Opiniones. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que utilizar esta quinta puerta. Parece que va a ser la solución de... Yo le diría el constructivista. Eso. Muy bien, pues ya tendría la cuarta puerta. Imagínense, y si yo le dijera que esta quinta puerta es otro modelo, que es el constructivismo, no, el conectivismo, perdón, conectivismo. El conectivismo, que es basado en ¿qué? En la utilización de estos anteriores modelos con el uso de las tecnologías. ¿Qué tal? ¿Le gustaría ese? A mí me parece que es el más chévere, ¿no?
el conectivismo que tiene las opciones de estos distintos modelos, más el uso de las TICs. Entonces nos iríamos a la quinta puerta, un poquito. Solamente interpretaríamos un poquito lo que dijo Gerson, pero usando las TICs, las tecnologías. Pues ahí tendríamos que de qué se trata. Es una teoría de aprendizaje, bueno, que ya han visto que ve un poco las limitaciones que tienen los anteriores. Como hemos visto, algunas limitaciones que el docente no pudiera manejar lo emocional, que no pudiéramos recuperar lo ambientalista. Y entonces es algo que ahora mismo se está escuchando mucho, que son los entornos de aprendizaje personales o las redes personales de aprendizaje. Entonces, es la utilización de la tecnología para ver cómo aprendemos y cómo nos podemos comunicar, cómo interactuamos, ¿no? Entonces, para eso es como lo utilizamos, este modelo que se llama el modelo conectivista. Y miren, este modelo resuelve, imagínense, ¿se acuerdan Bart Simpson? El tema de Bart Simpson, ¿cuántas veces le hacen poner, ¿no?, en la pizarra? ¿Y cómo resuelve él con un modelo conectivista y con las tecnologías? ¿Cómo lo resolverá? Día tras día me dicen que tiene que escribir una frase y día tras día, ay Dios mío, seguimos con lo mismo, ¿no? Ahí continuamos y continuamos. Y seguimos y seguimos. ¿Cómo lo consigue Bart Simpson? Utilizando el modelo conectivista. ¿Y a través de qué? Del uso de las tecnologías. Vamos a ver qué tecnología utilizará. ¿Qué piensan que resolverá? ¿Qué tecnología utilizará? Uy, a ver, ¿qué me ha pasado? Ah, no está. Uy, no pude subir el... Bueno, pues en realidad, imagínense, utilizando un pizarrón tecnológico, ¿no? Pero no se ha subido el video ahí. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a incluir tecnología ¿en qué? En el conocimiento. Vamos a hacer un trabajo cognitivo y una creación de los patrones de aprendizaje. Y vamos a aumentar ¿qué? Extender e incrementar lo que es la habilidad cognitiva de nuestros estudiantes. Vamos a que ellos alcancen con buscadores, ¿no?, con redes semánticas, la información. Y que eso se conecte y se crea un clima de abundancia. Para eso nos hemos basado en ¿qué? En que nosotros aprendemos a nivel neurocerebral, ¿no? Creamos nuevas redes y nuevos nodos. Y eso es un poquito lo que se piensa, que nosotros aprendemos que a través de personas, organizaciones, materiales, pero eso tiene que estar al alcance. Por eso el tema del conectivismo y el uso de las TICs, ¿no? Y entendemos de este modelo que es un acto de aprender, ¿no? Crear nuevos nodos de información, ¿no? Nuevas formas de modelar esa información, de cómo llegamos a esa información, cómo nos conectamos, ¿no? Y eso simple viene a nivel de ¿qué? A nivel de nuestra red interna neuronal, ¿no? Entonces, creemos que hay que usar esas redes de aprendizaje propias o colaborativas, ¿para qué? Para la capacidad que tenemos nosotros, que es lo que nos pide el cerebro, para adquirir, experimentar y crear constantemente lo que es conocimiento de informaciones externas. Y bueno, creyendo eso y utilizando este modelo, finalizando, tenemos que, si creemos en este modelo, ¿qué tenemos que poner? Punto de partida, conectar. ¿Pero qué tenemos que conectar si usamos como docente este modelo? Tenemos que conectar a personas, a nuestros estudiantes. Tenemos que conectarles a través de tecnología, crear entornos y transmitir información. Entonces, es la capacidad de ¿qué? Este modelo conectivista, de crear aprendizaje a través de redes. Y esas redes nos sirven para navegar y gestionar la información. Entonces, el mejor ejemplo que le quiero colocar para terminar es este modelo conectivista que tenemos aquí. ¿Cómo consiguen a través de la tecnología el aprendizaje de estos nuestros abuelos? Vamos a conseguir que conectarle con personas, darle información. ¿Qué más teníamos? Uy, se me ha olvidado cómo era. Tengo que volver. ¿Cómo era el conectivismo? No. Tengo que volver.
Un minuto, no me lo tomen en cuenta, tengo que volver. ¿Qué eran? Personas, tecnología, entornos e información. ¿Podría ser así con esta persona que es con mi abuelo? ¿Podré conectarle con personas a través de la tecnología? ¿Puedo crear un entorno de aprendizaje y le puedo transmitir información? Sí se puede hacer, porque ese es el modelo conectivista. Y ese modelo conectivista, vamos a verle en este ejemplo para finalizar y tendríamos nuestros 5 modelos. Como trabajaste en trenes y en esas cosas, tengo algo que te va a recordar un montón a tu trabajo y que estoy seguro de que te va a encantar. Pero no me pasará nada, ¿no? ¿Qué no, abuela? Lian, tú eres un poco liante. Tranquilo, y yo estoy aquí. Abuela, sé que te da miedo el agua y tengo una cosa súper chula que te va a gustar. ¿Estás conmigo? Sabes que no me da miedo. Que siempre me ha dado miedo. Vamos, abuela, a entrar en esto, que se ven cosas. Abuelo, ¿te acuerdas cuando de pequeño te tirabas por las cuestas? Me acuerdo perfectamente. Pues ahora vamos a jugar. Perfecto. Sabes que estoy en la universidad, ¿no? A los 60 casi años, ponerme a estudiar como universitario cuando anteriormente prácticamente he sido analfabeto. Para mí ha sido un esfuerzo titánico. Sí, pero yo sé que a ti te gusta aprender y esto es otra forma de aprender. Vamos a tirar a la bola en una montaña rusa. ¡Madre mía! Tranquilo. ¿Sabes dónde estamos? ¿La luna ya? Espérate que te lo veo. Ay, pero hostia, me va a dar miedo, Iván. Ten cuidado con la luna que se viene para acá. Uy, madre mía, que esto se cae. Si te da miedo, agárrame. Prepárate. Joder, yo veo muy deprisa, veo que va dando la vuelta con unas curvas impresionantes. Estas curvas me dan un tanto de vértigo. Intenta tocar un pez. ¡Ah! Ay, ay, ay. ¡Qué sensación, Iván! ¡Ay, la tortuga, Iván! Le dejamos ahí. Entonces tenemos que es el modelo, la última opción que vemos, que sería el modelo, ¿cuál es? Conectivista, una de las opciones. Finalizando todo que hemos visto tipos de aprendizaje y modelos. Y primero, como docente, yo tengo que tener en cuenta eso, qué tipo de modelo y qué tipo de aprendizaje. Y después me voy a las herramientas, esas herramientas tecnológicas. ¿Se acuerdan que hemos visto distintas herramientas? Hemos visto el Google Art, ¿no? Para un tipo de aprendizaje. Hemos visto la digitalización. Bueno, vamos a dar una vuelta por herramientas. Hemos visto Google Art. Hemos visto ISU, que era para digitalización de documentos, ¿no? Y Doceo, que era un poco para el control, para el tema motivacional, para ver si están asistiendo nuestros estudiantes, para ver cómo, ¿no? Cómo iban viendo. Flippity, también, que es para juegos. Hemos visto el tema de Wattpad, que era el tema para fomentar lo que era la lectura. Hemos visto Custodio, que también es otra forma. Esta nos ha faltado verla, pero es otra forma de gestionar la parte emocional. Hemos visto CodeCard y la vamos a ver y la vamos a utilizar haciendo que mapas mentales para la actividad número 3. La vamos a poner en práctica. Hemos visto Scratch, ¿se acuerdan que era para el tema de la programación? Hemos visto, esta sí la hemos puesto en práctica. Clic, clic, esta la hemos podido poner en práctica. Y esta la vamos a poner en práctica. ¿Ya? Todas las vamos a ir poniendo en práctica. Y esto que sería un poquito la realidad aumentada, que vamos a ir viéndola también. Entonces, según todos los modelos que vivimos hoy, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas de aprendizaje considera que podemos usar? A ver, ¿cuál era la pregunta?
que considera que podemos usar en un espacio de aprendizaje virtual? Bueno, pues la respuesta sería simple. Yo creo, ¿cuál usarían ustedes de estas de aquí que hemos visto? Según, a ver, la pregunta, según los modelos que vimos está el conectivismo. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas que vimos para el aprendizaje considerar que la podemos usar? Bueno, pues yo creo que podemos usar todas, ¿no? En gran medida se podrían utilizar todas, ¿no? Perfecto, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues hemos visto tipos y modelos de aprendizaje.